mayoras en la Corporación Casitas Bíblicas desde sus acciones cotidianas. Y los objetivos que hicimos o el camino que recorrimos fue: objetivo general, reconocer los liderazgos comunitarios cuidadosos que ejercen las mujeres mayoras en la Corporación Casitas Bíblicas desde sus acciones cotidianas para avanzar en la distribución de las labores del cuidado. Como objetivo específico, identificar a partir de los relatos de vida y diálogo de saberes la participación de las mujeres mayoras y en el espacio público y privado. Segundo, visualizar los liderazgos comunitarios de las mujeres mayoras existentes en la Corporación Casitas Bíblicas. Y como tercero, construir una herramienta metodológica donde se visualice el proceso de las mujeres de Casitas Bíblicas que permitan nutrir futuros espacios comunitarios. Entonces, ahí está la herramienta metodológica. Si quieres la vas pasando para que la vayan mirando. Listo. Nuestros enfoques fueron dos: uno investigativo y otro pedagógico. El enfoque investigativo que escogimos fue la investigación-acción, porque involucra a las participantes dentro del proceso investigativo, diferenciándose de otras investigaciones más tradicionales que se paran desde la verticalidad, en donde el investigador, el profesor, es quien tiene la verdad absoluta. Entonces, para nosotras era importante construir el conocimiento desde la horizontalidad conjuntamente, desde las necesidades específicas de las mujeres, desde un pensamiento reflexivo y crítico de las condiciones que las atravesaban a ellas para poder transformar la realidad en la que estaban, con ellas y para ellas. Por lo tanto, ellas son las protagonistas de todo el proceso. Esta investigación-acción enfatiza en la necesidad de una perspectiva crítica y autocrítica como profesores, pero también como proceso educativo. Y nuestro enfoque pedagógico lo escogimos desde la educación popular porque es un proceso educativo, participativo y contextualizado que tiene una propuesta política de transformación, reconociendo las condiciones, el contexto y las necesidades del sujeto o del oprimido, como le diría Paulo Freire. Esto hace que haya una transformación no solamente como de subordinación, sino de que las mujeres tienen unas acciones políticas y unas formas de agenciar la vida. Y esto pues detona en una autonomía y una capacidad de decisión. Ellas son las protagonistas de su liberación y nosotras como profesoras no somos, digamos, unas iluminadoras que vienen a iluminar el camino, sino son ellas mismas desde la autonomía y desde la capacidad de decisión. Por lo tanto, nosotras nos paramos desde la práctica, teoría práctica, con el diálogo de saberes, desde las experiencias de ellas, donde empezamos a resignificar los conocimientos que tienen como valiosos y fundamentales en la construcción de los procesos organizativos y colectivos. Vale, con referencia a todo lo que estaba dialogando Laura, hemos construido 3 categorías analíticas que responden a lo investigativo y a lo práctico. La primera categoría analítica es el reconocimiento y la redistribución del cuidado. Para comenzar a abordar la categoría, lo primero que realizamos es averiguar o investigar qué es el cuidado, en donde Johan Trono lo describe como las acciones cotidianas que realizamos para sostener, mejorar y mantener el mundo en el que existimos. Y esta opción, que suele ser pensada como individual, pasa a ser colectiva, y por esto empezamos a abordar la organización social del cuidado, en donde se establecen 3 agentes importantes para que el cuidado sea a nivel social. Entonces tenemos la sociedad, el Estado, las empresas y las familias. Y cuando uno de estos 3 agentes llegase a faltar, los otros deben suplir. Es por esto que en varias investigaciones a Colombia la han catalogado como que es un estado familiarista, puesto que los cuidados recaen principalmente en la familia. Y por esto retomamos los aportes de Yolanda Puyana, en donde establece cuáles son esa concepción de familia que está a nivel social, entonces, donde el hombre es proveedor y la mujer cuidadora. Entonces, las mujeres, recae el cuidado en las mujeres. Y desde aquí empezamos a abordar la división sexual del trabajo, en donde el sistema capitalista y el sistema patriarcal han dividido la sociedad en 2 grandes esferas, la pública y la privada. La pública, reconocida principalmente para los hombres, es masculinizada, y la privada es reconocida para las mujeres y es feminizada. Y desde aquí empezamos a abordar varios movimientos feministas que han reconocido el trabajo que realizan las mujeres dentro de los hogares
que lo han denominado como la economía del cuidado, en donde esta economía del cuidado lo que hace es brindar un reconocimiento y un valor a la importante labor que hacen las mujeres, tanto al reconocimiento, tanto al mantenimiento de la vida de su familia como de la sociedad y la economía. Y desde aquí empezamos a abordar la redistribución y el reconocimiento y la redistribución del cuidado, en donde tomamos los aportes de Nancy Fraser, en donde ella aborda estas dos categorías para crear justicia social. La redistribución en términos simbólicos, políticos y de reconocimiento hacia las acciones tan importantes que hacen las mujeres, y la redistribución, claro, en términos económicos, pero también en tiempo, esfuerzo y dedicación a las labores del cuidado. Y por esto retomamos también a Yolanda Moyana, que dice que para realmente tener estas dos concepciones lo que se debe hacer es hacer una repartición equitativa de las labores del cuidado. Bueno, esto tiene sentido en lo práctico, en el primer momento, llamado reconociéndonos en colectivo. Este primer momento, después de hacer una contextualización que se hace normalmente, fuimos al Museo Autoconstruido en Ciudad Bolívar con el fin de utilizarlo como dispositivo de memoria para empezar a hablar sobre la propia experiencia que tuvieron las mujeres en la construcción del Diana Turbay y Palermo Sur. Allí lo que se puede encontrar es que hay una visión androcéntrica en la historia de estos barrios. ¿Por qué? Porque las acciones que hicieron los hombres es considerada como trabajo, y las acciones que hicieron las mujeres es minimizada como ayuda, porque el cuidado se visualiza como una ayuda. Entonces, esto fue importante. Bueno, esto se hizo desde los relatos de vida colectivos. No es que cogimos cada relato de cada persona, sino que lo hicimos en colectivo con el fin de ir encontrando estos conceptos en comunes para poderlos analizar. Esto lo que nos permitió fue un pensamiento reflexivo y crítico de las circunstancias que las atraviesan, pero también una apropiación y resignificación y reconstrucción de la historia y de su papel en la historia del barrio, lo que ayuda a transformar la imagen que ellas tienen de su pasado, o sea, las subjetividades históricas. Asimismo, como educadoras, nos ayudó a transformar también esta idea que venimos que trae la academia, en donde se ve el cuidado como una subordinación y como una subordinación. No queremos decir que no, sino que nosotras lo recuperamos también en cuidado desde una forma política también, y de resistencia, de construir conocimiento y de aportar a los procesos comunitarios, como diría Castellano, creando un escenario de reconocimiento del otro, o sea, desacomodarnos de esta visión academicista y darle paso a la realidad también. Bueno, en este primer proceso también hicimos una cartografía de los lugares que habitaban las mujeres, como lo pueden ver, del Rafael Uribe, en donde se vio sobre todo la iglesia, el jardín, el colegio, la droguería, la panadería, los centros comunitarios, lo que seguía reforzando cómo ellas habían construido su vida y seguían estando en lugares del cuidado. Y por último, en este primer proceso nosotras hicimos unas sesiones en donde abordamos a Lerda Gerner con la esposa, la concubina y la esclava, y la pasamos por las experiencias de cada mujer. Y de este proceso salió un concepto construido desde las mujeres de qué es ser una mujer popular. Dado el caso que la mayoría viene del campo y se trasladaron hace mucho tiempo a la ciudad, para ella ser mujer popular es tener acceso a la educación, tener acceso al trabajo, tener acceso a una vivienda, y pues precisamente es por lo que siguen luchando y resistiendo, porque estos accesos sigan estando ahí. Bueno, respondiendo a este momento, aparece la categoría de mujeres populares, en donde lo que nosotras primero hacemos para abordarla es abordar la concepción de clase, y retomamos los aportes de Marta Hernicke, que es una socióloga comunista que aborda la historia social desde grupos humanos con características en común, donde refleja que siempre ha existido una relación entre los bienes materiales, los dueños de los bienes materiales y los trabajadores. Y en esto siempre es una relación en que siempre ha existido una lucha entre explotados y explotadores. Y aquí retomamos también los aportes de María Ramos, que dice cómo esperan
le hace un retroceso a Marta Hernecker y le dice como no es solo una concepción de clase, sino también tiene otra característica que es el género. Y la autora aborda de que hay una omisión histórica hacia las mujeres en todos los sectores populares, tanto de izquierda como derecha, de todos, porque la historia ha sido construida de una manera androcéntrica, en donde los relatos han sido construidos primero por las élites y segundo por el género masculino. Y desde ahí empezamos a abordar a Diana Gómez Navas en la concepción de clase, pero desde lo popular, ya abordando que no es solo una concepción de clase, sino de género, en donde la autora afirma de que lo popular tiene otras características, que no es solo de lo económico, sino que intervienen unos vínculos, unas relaciones entre el territorio, entre las personas y entre las mismas dinámicas que existen en el territorio. Ella hace algo muy importante que nosotras retomamos, que es la inserción de la mujer pobre a la esfera pública, en donde lo condensa en 4 grupos: las chicheras, las plazunas, las profesoras y las que fueron obligadas a mendigar. Y hace una concepción de que todas estas mujeres fueron obligadas a masculinizarse, puesto que el escenario público es para los hombres. Y cuando las mujeres acceden a este espacio son obligadas a masculinizarse, puesto que no es un espacio para ellas. Y finalmente, en este apartado retomamos a varias feministas que le hacen una crítica precisamente al feminismo blanco, es decir, como no se puede hablar sobre todo de la igualdad porque hay un montón de características como la edad, la clase, la raza, que nos hace ser diferentes. Y por esto, para ser mujeres populares debe haber una conciencia en donde debemos tener claro, consciente los problemas de clase, pero también de género, de raza y de edad. Bueno, dado esto que las mujeres han sido socializadas y solamente se reconocen los aportes de las mujeres cuando lo hacen en pro de la masculinidad, para nosotras era importante reconocer los conocimientos que ellas habían construido desde el hogar, también lo que había sido pues una trinchera para ellas. Claramente reconocemos que también hace parte de los roles de género y lo criticamos, y también pues ellas también ya venían con un proceso con Leider Briceño, que hizo mayormente Mujeres Sabias, que es otra tesis en donde criticaron todo este proceso. Ahorita lo que queríamos era como reconocer ese proceso en la esfera pública. Para eso, entonces, en el segundo momento tuvimos el objetivo de recoger, reconocer y valorar los saberes, experiencias y formas de liderazgo de las mujeres mayores. Pensamos, entonces, ellas, como cabe aclarar que esta cuestión de liderazgos comunitarios cuidadosos se ha ido construyendo a partir de las sesiones. Entonces, en este momento hablábamos de liderazgos, pero no le habíamos puesto más nombre porque lo veíamos aún muy masculinizado. Entonces, ellas hicieron 3 talleres que pusieron con diferentes grupos de la organización en práctica. Les dijimos, hagamos talleres sobre género, y ellas hicieron talleres sobre género desde su perspectiva. Estos talleres fueron: el primero, aprendiendo a escuchar, en donde se pudo visualizar la importancia de la escucha y el diálogo. Y nos parece importante nombrarlo porque cualquier proceso colectivo que se empiece en la construcción de un conocimiento tiene que aprender a hacer silencio, a respetar la opinión del otro, a organizarse y al diálogo. Cosas que muchas veces pasamos por encima, así como que pensamos que es obvio, pero en realidad hay muchas organizaciones que se rompen porque no tienen estos factores. El segundo taller se llama Riendo Me Cuido, en donde se crearon espacios seguros, amenos y cuidadosos para los diferentes participantes, pero también en donde se hizo la reflexión de cómo sujetas activan lo colectivo, tiene que pasar el autocuidado por nosotras. Y el tercer taller se habló sobre sexualidad de las mujeres mayores, en donde se concluyó la importancia de identificar el cuerpo de la mujer. Esto es lo que nos llevó a cómo lideran a las mujeres mayores, a responder esa pregunta. ¿Desde dónde? Desde una mirada no masculinizada, desde una mirada contextualizada en las experiencias de las mujeres, que claramente son acciones cuidadosas que mantienen el tejido comunitario, pero que también son invisibilizadas. Estos posicionamientos de cuidado responden a la identidad que ellas han conformado mediante su vida, que siempre han estado, digamos, al lado del cuidado. También nos permitimos como resaltar el compartir el alimento, la puntualidad y el voz a voz. Bueno, la escucha, la pregunta fueron herramientas
importantes para este proceso, y hay que decir que estos espacios fueron propuestas políticas y de resignificación de las lideresas. Aquí en este espacio es cuando nace el apellido de liderazgos comunitarios cuidadosos. Aquí también entonces vimos la necesidad de especificar cómo cuidaban las mujeres mayores en 3 factores: el emocional, el físico, el económico y la transmisión de conocimientos, en donde lo podemos ver en estos 2 carteles. En el físico, las mujeres cuidan en el autocuidado, en el servir, en el aseo, en el conocimiento y en la huerta. Y en el emocional, cuidan desde la paciencia, la tolerancia, el amor, la escucha, respeto, hablar con sabiduría. Estas fueron herramientas esenciales para los liderazgos comunitarios cuidadosos y son herramientas esenciales que se deben desarrollar en los participantes que deseen desarrollar estos liderazgos. Estas herramientas mantienen los espacios seguros en los colectivos. Y acá nos parece importante reconocer este conocimiento, porque en los procesos organizativos solamente se suele reconocer solamente los conocimientos académicos. Y esto se visualiza, por ejemplo, en la junta administrativa. Quienes hacen parte de la junta administrativa suelen ser personas que han pasado por procesos de educación superior. Y esto es muy complicado porque a la hora de tomar decisiones transversales en colectivo, pues solamente se tiene una mirada, la mirada del académico. Por lo tanto, que las mujeres estén en estos procesos de poder, disputándose el poder y tomando decisiones, es sumamente importante para que tengan otra perspectiva. En la transmisión de conocimiento fue muy curioso y muy bonito encontrar que ellas han desarrollado su conocimiento a través de la experiencia. No han pasado, digamos, mucho por procesos academicistas. De pronto una que desarrolla su conocimiento a través de la teoría, ellas la desarrollan a través de la experiencia. Por lo tanto, tiene lógica que ellas transmitan el conocimiento a través del ejemplo. Este desarrollo del conocimiento a través de la experiencia pues logra una interpelación entre lo privado y lo público. Por lo tanto, estos dos espacios para ellas no pueden estar divididos. Y acá pues queremos nombrar a Freire cuando dice: ahí radica la gran tarea de los oprimidos, liberarse a sí mismo y liberar a los opresores. Como ellas mismas deben de reconocerse la importancia de sus conocimientos para poder acceder a estos otros lugares, porque si no se sienten valiosas, o si no sienten que lo que saben es valioso, pues nunca van a acceder a estos lugares. Esa es, digamos, que el fuerte de nuestro proceso. Y desde lo económico, ya para terminar en este momento, desde lo económico ellas cuidan como en economizar, en apagar la luz, el agua, en buscar lugares donde la comida sea más barata, en su propia actividad de no cobrar, digamos, lo logístico, cuando les toca pelar la papa, todo eso. Eso también son aportes económicos que no son reconocidos. Vale, y nuestra última categoría analítica responde a este momento, es liderazgos comunitarios cuidadosos, en lo que primero que nosotras hacemos para darle sentido a la práctica es averiguar qué es liderar, en donde Luciana Vega explica que es una acción humana que hacemos de manera inconsciente o consciente. Sin embargo, la autora habla de que ha habido una concepción tradicional a los liderazgos en donde se han empezado a masculinizar, dando unas concepciones de lo masculino como que deben ser autoritarios, deben ser fuertes y deben ser violentos, ¿sí? Y desde aquí empezamos a analizar cómo es la concepción del poder, en donde Isabella Ruber lo coloca como no en la tradición de lo que acabo de decir, sino en la de hacer y hacer desde la acción de transformar. Y desde aquí empezamos a abordar a Isla Guerrero, en donde dice que todas las personas tienen un poder y todas las opciones que se realizan dentro de la sociedad son sumamente importantes. Y desde aquí empezamos a abordar lo que son los liderazgos comunitarios, en donde entendemos que todas las opciones y todas las personas que conforman el tejido comunitario son de suma importancia para establecer el movimiento social. Y desde aquí empezamos a analizar
pues cómo eran como las mujeres lideraban y aparece el término de cuidadosos, en donde Luciana Vega asimila lo que decía Laura, que el cuidado es un saber, ¿sí? Y que las mujeres mayores lo han tenido durante casi toda su vida. Y por lo tanto, reconocerlo era la apuesta política de este trabajo. Es decir, lo que ustedes saben para nosotras es valioso y para la sociedad lo es. Por lo tanto, nos parece importante resignificarlo y decir que desde aquí también se puede construir. Y también retomamos los aportes de Joana Gelba, que dice como ser cuidadoso es lo más antisistémico y más anticapitalista que puede existir, puesto que desde aquí se comienza a configurar realmente un vínculo humano para generar una mayor concepción en el tejido comunitario y realmente accionar. Y por esto también es que la llamamos mujeres mayores, en la habilidad de reconocer lo que no la había reconocido la sociedad, y es el poder de poder construir en los tejidos sociales. Listo, y para darle como sentido a lo que acaba de decir la compañera, nosotras vimos la necesidad con las mujeres en que saliéramos a la calle para que el resto de personas reconocieran esto y empezaran a darle un valor, porque no valía de nada que solamente se quedara en el aula. Por lo tanto, hicimos varias acciones en el espacio público, incidimos en el espacio público, y para esto utilizamos la estrategia del análisis de coyuntura como una manera de focalizar mucho mejor las acciones y como una estrategia que alimenta la inserción en el espacio público de los liderazgos comunitarios cuidadosos. Por aquí hay una foto que se me perdió, pero por ejemplo, trajimos un ejemplo chiquitico y fue el 8 de marzo cuando hicimos sobre los feminicidios. Escogimos el tema feminicidios, vimos más o menos 7 noticias sobre feminicidios en Bogotá durante el año 24, de enero a marzo, y acá logramos concluir incidir en la mujer que es juzgada, puesto que vimos que tanto la policía, el Estado, los familiares, la opinión pública juzga a la mujer, y esto resultado a una mirada judeocristiana. De esto salió una obra performática y unos carteles que plasmaban nuestro desacuerdo con esto, y que plasmaba e intentaba sensibilizar al barrio. Aquí también, como acciones en la esfera pública, la primera que hicimos fue una danza tradicional con el fin de poner el cuerpo en el espacio y que viera que el cuerpo de las mujeres mayores también estaba ahí y existía. Luego hicimos un performance en el CPC sobre violencias de género, que esta obra fue construida a partir de sus propias experiencias. Asimismo hicimos arengas, migas, plantones y marchas, como lo pueden ver en esta. Hágale al cuidado, póngale valor, que entre todos unidos es mucho mejor, o esta, te cansas de vivirlo, nosotros de vivirlo, libres y seguras. Y esto con el objetivo de incidir en las subjetividades de las personas del barrio, de las personas que están cerca a las mujeres, pero también de la organización. Y acá me gustaría decir que se logró porque después nos abrieron un espacio con las madres comunitarias para trabajar liderazgos comunitarios. Y esto lo que se ve es que el cuidado no solamente tiene que ser una distribución de hombres y mujeres, sino que también tiene que ser una distribución de poder. Los cuidadoras también deben acceder al poder. Vale. A ver, y acá para... Ya vayan sacando, chicos. ¿Pero que explicamos la cartilla o damos las conclusiones? El material pedagógico es una cartilla que está pasando y fue construido con el objetivo de fomentar el reconocimiento mutuo en todas las colectivas que quieran sobre el relacionamiento más igualitario y justo. La cartilla está con una introducción, un paso a paso muy sencillo que da como unos tips pedagógicos de cómo incidir con las comunidades. Tiene 5 sesiones en que fueron vitales para la construcción de estos liderazgos, y al final tiene unos conceptos clave que aclara las palabras, digamos, que una persona común no puede tener. Esta cartilla va a ser socializada y va a estar con las mujeres mayores, pero también para otros colectivos. Vale, las conclusiones del trabajo. Bueno, nuestra primera conclusión es que las acciones cotidianas de cuidado de las mujeres mayores han sostenido años de trabajo comunitario en las organizaciones, no solo en casitas, sino en general. La siguiente es que reconocer y retribuir el cuidado no es solo un tema de justicia para las mujeres mayores, sino también para nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas, ¿sí? Nuestras amigas, que lo único que el sistema les ha condensado es cuidar.
También es importante nombrar que 2 de las mujeres del proceso ahora son parte de la Junta Administrativa. También es importante nombrar que estos liderazgos son horizontales, no verticales. Al ser horizontales no pueden existir sin el otro, y que dentro de estos liderazgos ya hemos encontrado algunas fuentes o algunas personas importantes, como es el observador, el que comunica, el que gestiona, el que organiza y el que dinamiza. Vale. Los liderazgos comunitarios cuidadosos desafían rotundamente los liderazgos hegemónicos masculinizados, puesto que, como lo decía Laura, estos liderazgos se necesitan de la otra persona para existir. Bueno, es importante también ver cómo este proceso pasó por nuestros cuerpos, por nuestras mentes, por nuestras formas de ser como futuras educadoras. Y desde acá, pues es no minimizar a nadie en los procesos organizativos, ni jerarquizar tampoco estos procesos, sino verlos como una horizontalidad y validar y como resaltar, o poder siempre estar en esa perspectiva de ver cuál es el aporte que hace cada persona y no desde esa perspectiva de su inteligencia. Vale, un aporte muy importante que rescatamos para construir liderazgos comunitarios cuidadosos es las salidas y la participación, en donde deben establecer que cuando queremos llevar los liderazgos comunitarios cuidadosos, lo importante es que la gente participe desde las formas no tradicionales masculinizadas. Bueno, gracias por echarlo. Este proceso pues fue de largo aliento, pero creo que con los resultados y también con los aportes que se hacen